Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Feliz año para todos. Gracias por un 2025 lleno de bendiciones y de mucho éxito. Hoy nos acompaña nuestro primer invitado del 2026, Jorge Palacio Uribe. Jorge, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Jorge es médico de profesión, Universidad UPB, es especialista en medicina del deporte, Sí, señor. ¿cierto? También tiene otras especialidades y una maestría en Innovación y emprendimiento. innovación y emprendimiento. Es bacano porque entonces un médico que practica la medicina, pero que también es emprendedor. Vamos a conocer su historia. Entonces, Jorge, primero vamos a quitarnos los zapatos porque esto es Perfecto. emprendimiento sin zapatos y me vas a decir por qué te pusiste esas medias. Bueno, hoy tengo unas medias serias porque ahorita tengo que ir a una misa. Normalmente mis medias son de muñequitos o de colores que sean de contraste porque cuando usted está, yo doy conferencias Sí. y siempre después de la conferencia hay un punto en el que vos te sentás y la gente al frente te hace preguntas y uno por lo general hace carrizo y Sí. muestra sus medias. Es como un cuadro. Sí. Vea Es pues. el lienzo. Entonces, pero hoy voy para una misa, entonces me puse medias serias, Ya. no de colores. No, pero están bacanas. Bueno, Jorge, vamos a empezar a hablar de tu historia. Antes de que pasemos a conocer tu empresa, tu emprendimiento, yo quiero empezar por tu historia. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Yo vengo de una familia de médicos. De Mi médico. abuelo fue el fundador de la Escuela de Ortopedia en Medellín. ¿Cómo Él es? fue el de los primeros ortopedistas en Medellín. Pionero en Medellín. Pionero, fue el de los primeros que llegó a desarrollar la ortopedia. No había en Medellín. Y mi abuelo llega y desarrolla toda esa especialización en ortopedia. Y ahí vienen todos sus discípulos. Sí. Entonces yo tengo ese ejemplo. Mi tío mayor es ortopedista, como Ya. el abuelo. Entonces veo eso. El otro tío es cirujano, otro tío es cirujano plástico. Entonces yo tenía, y yo soy el nieto mayor. Entonces es como el ver toda esa cadena, pues, se suponía que seguía yo. Sin embargo, a mí me encantaba la aviación y yo quería ser piloto. La aviación. Sí, y yo quería ser piloto. Lo que pasa es que en el momento en el que yo salí del colegio, estaba terminando el apogeo del narcotráfico en Colombia. Sí. Estaba pues toda la historia de Pablo Escobar. Y el que estudiaba para aviación tenía un riesgo muy grande. Y mi papá me dijo, yo le doy la carrera, pero usted no sabe dónde va a terminar. Eso me marcó mucho. Y obviamente teniendo el ejemplo de mi abuelo y de mis tíos, dije, me gusta esto también, me gusta ayudar, vamos a empezar. ¿Y conversaste con alguno de tus tíos? Venga, quiero estudiar medicina. Cuénteme desde la realidad cómo es la No, carrera. nada, yo mismo tomé la decisión, yo dije, no, entonces voy a ser médico. Si no puedo ser piloto, voy a hacer lo segundo que más me gusta La y voy a ser medicina. médico. Y tenía una dualidad en ser ortopedista, como mi abuelo, mi tío, Sí. pero también por otro lado me gustaba mucho la medicina interna. La medicina interna es como la ciencia madre de la medicina. Y, y al principio, cuando ya terminé la medicina y me fue muy bien en medicina, dije, bueno, voy a ver si me voy por medicina interna y me presenté a especialización. Obviamente lo hice sin prepararme, sin nada, sino que yo estaba en el rural y fui y me presenté el examen. Obviamente uno tiene que prepararse para eso, no Sí. pasé. Pero ya estando en el rural, con mi compañero de rural, ¿Dónde hiciste el rural? ¿Dónde te en tocó? Santa Fe, Antioquia. Santa Fe, Antioquia. Bueno, Mm, cerquita, pues. muy bueno. Me quedé un año allá. Y estando en el rural, mi compañero se llama Francisco Sosa, es médico, pues también rural estábamos en ese tiempo. Me decía, el médico, me voy a presentar a medicina deportiva. Medicina deportiva, contame de eso. Entonces me empezó a contar que en la medicina deportiva tenía esta área, ta. Y yo, qué interesante, porque tiene parte de medicina interna, se puede
abordar esa parte, pero también desde la parte de ortopedia, todo lo que son lesiones del deportista. Claro. Pues me presenté a medicina deportiva y pasé yo. Y mi amigo, que era el que iba a hacer medicina deportiva, terminó siendo hepatólogo pediatra. Ah. Nada que ver con medicina deportiva. Y Ay, bueno, hombre. ya entonces terminé la medicina deportiva, pero yo tenía muy claro que quería irme por el área de más de enfermedades crónicas, del paciente hipertenso, porque ya venía el boom de crecimiento de el ejercicio como parte del tratamiento de muchas enfermedades. Entonces, Ya, así hice un curso en el CS en Atlanta y ya empecé a trabajar todo lo de enfermedades crónicas. Entonces, ya. ya empecé a trabajar con cardiólogos, con endocrinólogos, con internistas. Entonces ya me fui metiendo en la salsa de lo que me gustaba, pero también nunca dejé de ver pues el esguince de tobillo, la lesión del manguito rotador en el hombro, bueno, las lesiones propias del deporte. Entonces Ya, logré combinar las dos cosas que más me gustaban de la medicina y ahí terminé en medicina deportiva. ya. Bueno, estamos hablando de que en qué año terminas tú de hacer la especialización en medicina deportiva. Yo termino la especialización en el 2006. En el 2006. Mm. Listo. Primer egresado de Bolivariana De medicina, de medicina el deportiva. primero. El primero, sí, vea, ya este año cumplo 20. Dato curioso ahí. Bueno, y entonces sales, pues ya terminas tu especialización en medicina deportiva y ¿qué pasa contigo? ¿Montas un consultorio? ¿Te vas a trabajar en algún centro de rehabilitación? ¿Qué haces? No, entonces viene el primer paso para después hacer la maestría. La Y es, maestría. yo quería montar mi propio centro, Tu propio donde centro. yo pudiera hacer y desarrollar los procesos de rehabilitación que yo quería. Entonces me senté con un fisioterapeuta que se llama Miguel Moreno, que es actualmente con el que todavía trabajo. Ya. Y yo le dije, venga, usted trabaja para esta empresa y yo en este momento hago consulta para esta y esta empresa. ¿Qué tal si usted y yo nos juntamos? Yo veo todos esos pacientes y usted los rehabilita y es un negocio para los dos. Y Gana y montemos, gana. claro, montemos una IPS de prestación de salud en medicina deportiva y en fisioterapia. Le gustó, la armamos y en noviembre de 2010 montamos la IPS React, que es React. rehabilitación y actividad física. Y ahí 2010. arrancamos el primer proyecto de emprendimiento. Ahí todavía trabajo yo, sin embargo, yo ya no soy socio. Yo después me retiré porque estaba haciendo un proyecto muy grande con la Clínica Las Américas y fue montar un programa de obesidad que fuera el mejor de Colombia. Y lo desarrollamos tan bien que logramos acreditarlo en Europa. Oh. Entonces teníamos el mejor centro de obesidad de Colombia, aquí en Medellín, en la Clínica Las Américas. Y eso fue en el Eso 2000. ya fue, arrancamos todo ese proyecto en el 2017. En el 2019 yo salgo de React como socio, pero igual sigo trabajando en la empresa, la adoro y tengo muy buen vínculo, solo que ya quería estar más Tenías otras libre de otros metas. proyectos para desarrollar. Ya. Termina lo de las Américas la compra una empresa extranjera y Ujú. esta empresa decide acabar todo, ese proyecto. O sea que el proyecto que habían posicionado Ya no hasta existe. ya no Ya no existe. existe. Entonces decidieron acabarlo, muy respetable. Y ahí es donde arranca mi proceso de la maestría, porque yo decía, yo hago emprendimientos, pero yo no tengo unas bases teóricas para realmente hacer emprendimientos. Ya. Y entonces ahí empiezo a hacer la maestría en España y la termino y durante todo ese proceso empiezo a hacer un proyecto de innovación en salud, pero ya para desarrollar algo en beneficio del paciente, no crear una institución o un programa. Ya es desarrollar algo que no existiera en medicina para poder desarrollarlo. Y ahí es donde arranca todo el proceso de la densitometría de composición corporal. Listo. Entonces, entrando ahí en materia de tu emprendimiento, expliquemos un poquito qué es la
de Densitometría. densitometría. Bueno, el densitómetro es un equipo que toda la vida se ha utilizado para hacer la evaluación de la masa ósea, Evaluación de la o masa sea, ósea. del hueso, Sí. ¿cierto? Entonces, a vos te ponen en el densitómetro, te escanea y te dice si tenés hueso normal, si tenés baja densidad mineral ósea, que en muchas partes se conoce como osteopenia, o si ya tenés la enfermedad que es la osteoporosis. La osteoporosis es una pérdida de esa densidad mineral ósea, entonces el hueso se vuelve frágil y en una caída vos te puedes fracturar, Ya. ¿cierto? Entonces, también hay tratamientos para eso. Pero nosotros, al tecnólogo con el que desarrollé todo este emprendimiento, que es Carlos González, yo le dije, bueno, Carlos, desarrollemos algo que sea innovador y que Nuevo. le ayudemos a la gente y aprovechemos que este equipo puede medir muchas cosas. Entonces, inicialmente arrancamos con el proceso de densitometría de composición corporal, donde evaluamos toda la grasa del cuerpo y toda la masa muscular del cuerpo, que era muy importante porque de ahí ya íbamos a empezar a cambiar el paradigma de la obesidad. ¿Por qué? Porque ya íbamos a empezar a decir, es que usted puede tener un peso normal, pero tiene mucha grasa, o sea que se va a enfermar más fácil. O sea, que no servía de nada yo hacerme, no sé, recortarme piel si igual iba a tener la grasa ahí. Ibas a tener grasa en todo el cuerpo, entonces te quitas un pedacito, pero el resto de la grasa, ¿qué? Y ya a medida que íbamos avanzando, entonces aparece en la literatura médica la grasa ectópica, que son infiltraciones de grasa en otras partes, ¿cierto? La que siempre se ha medido es la grasa visceral con el perímetro abdominal. Entonces, usted tiene barriga, le van a decir, usted tiene mayor riesgo de que le dé un infarto porque tiene grasa visceral, ¿sí? Por barrigón, Ajá, ¿ok? sí. Pues para que entienda. Entonces, yo le dije, empecemos a medir eso. Y empezamos a medir esa grasa y ubicamos al paciente en unas posiciones dentro del equipo para que nos pudiera delimitar toda la grasa visceral. Y empezamos el primer emprendiendo, medir grasa visceral real, que eso no se hace en ninguna parte del mundo, se hace en Medellín. ¿Listo? Ustedes son los únicos que hacen eso. Únicos, los únicos. Después, eh, dentro del proceso ya habíamos evaluado la posibilidad de evaluar la grasa dentro del hígado. Eso lo habíamos empezado a hacer en el proceso del programa de obesidad de las Américas, pero quedó en stand-by. Ya después lo desarrollamos, pues eso se empezó a desarrollar, pero se quedó ahí como en el tiempo. Entonces Ajá. ya lo empezamos a trabajar con mayor Rigurosidad. rigurosidad, incluso que ahí ya se había publicado un estudio comparando evaluar la grasa del hígado con la densitometría de composición corporal comparado con la ecografía de hígado, que es con la que normalmente se hace el diagnóstico. Y hasta ahí había pasado eso. Pero de ahí, entonces, hicimos nuevos estudios de comparar esa grasa del hígado por la densitometría con el FibroScan, que es otro equipo para medir grasa de hígado, y con elastografía, que es otro equipo. Entonces ya ahí cerramos un ciclo de hígado, pero yo quería más. Entonces empezamos a evaluar la grasa dentro del músculo. Dentro del músculo Claro, ya. porque ya había salido en la literatura médica que existía un diagnóstico que se llamaba sarcopenia obesogénica. Es la persona que es obesa, que tiene muy poquito músculo, pero usted le ve volumen, pero todo eso es grasa y dentro del músculo tiene grasa. Pero no había cómo diagnosticarla. Entonces solo se podía hacer con resonancia, pero una resonancia vale mucha plata y eso no te lo va a hacer nadie. Pues entonces, dentro de la innovación, arrancamos con el ROI de grasa muscular. Y entonces ya lo tenemos también en estudios y evaluamos cuánta grasa hay dentro del músculo. Y si yo tengo mucha grasa dentro del músculo con una masa muscular bajita, ya doy el diagnóstico de sarcopenia obesogénica. Bueno, y por ejemplo, teniendo ya el diagnóstico, ¿cuál es, por ejemplo, una solución que se le puede dar a ese tipo de paciente? Claro, entonces ya ahí vienen todas las intervenciones desde las áreas de la medicina.
desde la parte mía, todo el programa de ejercicio para mejorar otra vez el músculo, para reducción de grasa, ya entra la parte de nutrición para Alimenticia. la alimentación, ya entra también el proceso del endocrinólogo, si es que esa pérdida de masa está asociada a un problema hormonal o no. Entonces ya empiezo yo con un examen a interactuar con otras áreas de la medicina para el tratamiento y el beneficio de ese paciente. Pero digamos que ustedes les dan como esa orientación, ustedes son como esa brújula por donde puede ir el problema, porque entonces ya para Ajá, endocrino o para el nutricionista es más fácil pues, ubicar. Por claro. ejemplo, hablo por mí, yo voy a donde la nutricionista por la póliza y me manda y me dice, no, bueno, tenés que comer así, así, así porque estás con el colesterol alto. Pero si de pronto mi problema es un poquito más, no sé, tengo la grasa y el músculo bajito, entonces lo que ese médico, esa nutricionista me está diciendo, en verdad no es lo que Claro, por está eso está pasando. la ayuda, entonces se vuelve la herramienta diagnóstica de estas patologías, o sea, el aumento de la grasa en el cuerpo genera inflamación, es una inflamación crónica a bajo grado, y esa inflamación enferma a la gente, y eso se llama adiposopatía. Entonces usted no se enferma por el peso que tiene, sino por la cantidad de grasa que tiene. Que ese es uno de los paradigmas que rompimos con este No examen. es el peso, No sino es la el peso, grasa. sino la cantidad de grasa. Aquí, Entonces, y te sí, pongo un ejemplo. Hablemos de La Roca, el sí, actor. Dwayne Johnson. Si vos pones a La Roca y lo pesás y lo medís, te da por índice de masa corporal, peso y talla, Ajá. obesidad. Obesidad, Claro, porque pesa mucho, pero todo eso es músculo. pero pesa mucho. Entonces, claro, si vos pesas mucho, te van a decir, tenés un índice de masa corporal de 35, eso es obesidad. Con el examen, con la densitometría, yo le digo a él, relájese, todo lo suyo es músculo. Obviamente, pues estamos poniendo un caso extremo Ajá, de mucho músculo, pues, exacto. pero yo tengo muchos pacientes que tienen obesidad, pero tienen muy buena masa muscular. Entonces, eso de que usted tiene que bajar 10 y 20 kilos, eso es pasado. Usted tiene que bajar el porcentaje de grasa para que esté saludable. Pero ¿y cómo encuentras ese perfecto equilibrio, Jorge, entre el músculo, la grasa, la obesidad? Bueno, porque tampoco creo que todo tenga que ser músculo y nada de grasa, pero No, tampoco puede ser claro, todo grasa y cero músculo. Ahí debe total. haber un... Sí, hay parámetros de normalidad. Eso ya Ya, está estandarizado. Por ejemplo, en hombres la grasa debe estar por debajo del 25% y en mujeres, depende de la edad, pero básicamente por debajo del 35%, ¿cierto? ya. Entonces ese es el parámetro de normalidad. Cuando yo tengo mucho más de eso, es donde yo ya estoy hablando de una adiposopatía, o sea, de un aumento exagerado de la grasa que lleva a todo el desarrollo de esos procesos. Si usted se pone, por ejemplo, a leer el diagnóstico, o pues cómo se diagnostica o qué es la diabetes, para mejor decir. Ajá. Entonces yo llego y digo, diabetes mellitus tipo 2. Sí, Entonces, es una alteración del azúcar, ¿sí? Que se debe a un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. ¿Quién produce ese efecto inflamatorio crónico de bajo grado? Tener mucha grasa y tener poquito músculo. Ahora, ¿dónde se guarda el azúcar del cuerpo? En el hígado y en el músculo. Si yo no tengo músculo, ¿dónde lo voy a guardar? En grasa, que es mi claro. otro reservorio. Entonces, mira que ahí empiezan a generarse un proceso de avances en encontrar el porqué de las cosas en medicina. Entonces, claro, en todo este proceso, en discusiones académicas con los endocrinólogos, entonces decíamos, es que por lo general los diabéticos tipo 2 tienen sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? Una baja masa muscular. Entonces, si yo tengo una baja masa muscular es porque no tengo dónde guardar ese azúcar en forma de glucógeno. Entonces, mi azúcar está todo el tiempo circulando en sangre o guardándose como grasa. Y cuando yo la guardo como grasa, pues ese adipocito empieza a crecer más y empieza a dañarse, por decirlo en cristiano, y a generar procesos inflamatorios. Entonces ya vos empezás a hacer es una combinación de cosas que terminan enfermándote. Y con este examen, pues nosotros estamos haciendo ese diagnóstico, mucho antes de que desarrollen la enfermedad.
Y por último, no contento con lo de músculo y hígado, pues desarrollamos junto al doctor Mauricio Duque, que es un electrofisiólogo muy reconocido de nuestra ciudad y del país. Yo lo llamé y le dije, doctor, yo quiero medir la grasa del corazón, la grasa epicárdica. Y me dijo, ¿cómo? Entonces les conté todo el proyecto y me dijo, hagámoslo. Entonces nos fuimos junto con Carlos y montamos todo el esquema del diagnóstico, delimitamos la silueta cardíaca y con él me dijo, hay que ponerlo acá porque aquí es donde se evalúa la grasa epicárdica. Pusimos el punto ahí y empezamos a evaluar grasa epicárdica. Pero eso de poner el punto, literalmente es como que hacen como una Eso, inserción ahí, ¿o qué? no. Entonces yo llego y acuesto al paciente y le hago un escaneo Sí. y la imagen me queda acá en el computador. Ujú. Y yo ya en el computador puedo buscar los puntos de interés que quiero evaluar. Ya. Entonces yo digo, quiero evaluar aquí, o quiero evaluar aquí, o quiero evaluar acá. Y yo puedo hacer eso. Que eso es otra de las cosas que estamos haciendo. También, por ejemplo, para los cirujanos plásticos, para la liposucción, yo le delimito toda la grasa que tiene que sacar. O sea, le facilitas medio Claro, entonces, trabajo. ¿qué tengo que sacar del muslo? Entonces yo llego y mido la grasa que le va a sacar de la parte interna de los dos muslos y le digo, usted en esos dos muslos tiene tanto de grasa, tantos kilos de grasa. Y ya él en sus cálculos de cirugía plástica mirará cuánto puede sacar, si hasta el 7 o el 8%. Lo mismo en abdomen. Para liposucción, para los cirujanos plásticos, también se las hacemos acá en Medellín. Entonces, todo esto que te estoy contando, Santi, solo lo hacemos aquí en Medellín. Pucha, pero es demasiado. Y te digo una cosa, emprender en salud es difícil, porque siempre va a estar eso no sirve, eso no tiene estudios, eso se lo inventó usted, eso no, pero cuando usted va a mirar, la mayoría de los rebeldes fueron los que hicieron los emprendimientos en salud. ¿Cómo hubiera sido el descubrimiento de la aspirina, de la penicilina, si no se hubiera tenido una mente inquieta de buscar ahí cómo encontrar el uso de esa sustancia para el beneficio humano? ¿Cierto? ¿Cómo se han desarrollado todas las cosas en medicina? A través de una mente que se fue en contra y dijo, ¿por qué no? Esto hay que hacerlo. Es que no está ligado a que el médico es el que tiene que saber de medicina, el químico es el que tiene que saber de química, el administrador es el que tiene que saber de administrador. Siempre van a haber diferentes personas, hasta empíricas, Sí. que bajo experiencias o con otro tipo de conocimiento vienen y le aportan a ese tipo de carreras o necesidades. Muchos de los desarrollos en medicina no son de médicos, son biólogos, son químicos. Es más, el que desarrolló el índice de masa corporal en 1832 era un matemático y astrólogo, Quetelet. No era médico, nada que ver con medicina. Él dijo, vamos a evaluar volumen en el ser humano. Ya. Entonces, siempre tiene que haber, y esto es un proceso demasiado interesante. De hecho, en las conferencias que yo doy, siempre hablo de composición corporal para mostrarles, y la verdad es que en Medellín ha tenido un despegue muy, muy bonito. O sea, eh, aparte de hacer el desarrollo como tal, la innovación de los ROIs, de grasas, de grasa ectópica, grasa infiltrada, también soy lector de las densitometrías. Entonces yo soy el que leo la densitometría y digo qué es el diagnóstico, firmo. Y ya veo internistas, endocrinólogos, cardiólogos, médicos del deporte, nutricionistas, nutriólogos. Todas las áreas de la medicina están volcándose a la densitometría de composición corporal aquí en la ciudad. O sea, Pero a mí lo que me parece triste, Santi, es que es un hallazgo muy grande, pero no lo sabe el mundo. Lo sabemos en Medellín, porque aquí lo desarrollé. Pero en el resto del mundo eso se puede replicar. Es que hay equipos de densitometría en todo el mundo, pero pero nadie ahí, lo hace. pero ¿qué crees que es lo que hace falta para que, pues, este conocimiento, esta tecnología se pueda replicar, Creo que esto que estamos haciendo, darlo a porque un conocer? podcast llega a muchas partes del mundo y
¿Quién quita? No falta el que le interese en cualquier parte del mundo. Y que te salga la oportunidad por allá en México, Entonces, Estados Unidos, lo que mira, sea. la verdad es que aquí ha sido muy difícil y ahí sí sale lo de que nadie es profeta en su tierra. Ha sido difícil aquí en Colombia. De hecho, los estudios nuestros son en México. En México nos llamaron para que los hiciéramos con la Universidad Autónoma de México. No en Colombia, no en Colombia. Fue en México donde les interesó y donde hemos hecho todo el desarrollo. Países que vos no te imagines, Honduras, nos llamaron para que mostráramos toda la parte de composición corporal, no más. Pero porque la otra gente no lo conoce. Argentina no lo conoce, Chile no lo conoce, en otras partes no lo conocen. Tengo un compañero que es médico en Chile y le contesto y le dije, hagámoslo. Mire a ver, me dijo, es que aquí eso no lo conoce nadie, ¿qué nos van a aprobar? Pero Jorge, ya a mí sí me surge una pregunta muy grande y es, una cosa es salir a emprender y competir con productos sustitutos, con un montón de negocios que hacen de forma similar lo mismo que vos haces, llámese producto o servicio. Ajá. Pero otra cosa es vos salir a emprender cuando nadie está haciendo lo que vos haces. Ujú. Y pues yo sí te diría que, pues, sin conocer el detalle de lo que has vivido y lo que te ha pasado, lo que te ha tocado pasar, que hay más oportunidad de posicionar tu servicio, tu producto, con algo que no se hace que con algo que ya está inventado. Claro. Y hay una cosa que es muy importante, Santi, es que mira que es un solo examen que te da demasiada información. Yo después de tener ese examen puedo hacer demasiadas cosas. Es un punto de partida. No yo como médico del deporte, Mm. que yo sí lo puedo hacer, porque obviamente si yo tengo un montón de grasa y un poquito músculo, pues en mi programa de ejercicio lo hago. Lo mismo la nutricionista, pero también para cualquier especialidad, ¿sí? En todos los procesos de promoción y prevención, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, yo puedo decirte a vos, mira, si vos no cambias, a un lapso, no sé, de 5 o 10 años vas a estar muy enfermo. Total. Entonces, es un emprendimiento que le va a ayudar a la humanidad entera con un solo examen. Pero lo que pasa es que no se conoce, ¿cierto? Porque el emprendimiento sale en un país tercermundista. Otra cosa, si este emprendimiento hubiera salido en Estados Unidos, o en el Reino Unido, en Europa, probablemente estaría ya a otra escala. Total. Y también ahí me surge otra pregunta. Siendo, o sea, yo creo que siempre está la cultura paisa es chavos pa'lante, innovadores, berracos, tratar de hacerlo diferente. Pero uno dirá, pues un país como Estados Unidos, Londres, que son como tan avanzados, Mm, y no llegar a este nivel de tecnología, pues No lo han hecho. eso yo creo que habla muy bien de ustedes, habla muy bien de ti, de tu equipo y de lo que están por lograr y alcanzar. Mm, Yo quiero que pasemos, Jorge, a hablar sobre ya un tema más personal. O sea, eres médico, emprendedor y te ha tocado, como lo decías ahorita, es difícil en la medicina posicionar un negocio, innovar, no sé, ujú, emprender. sí. Otra cosa muy diferente es si yo salgo aquí a montar una marca de ropas, bueno, pero acá estamos hablando de medicina. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil para tratar pues de posicionar o de que la gente te escuche, de que los mismos científicos te escuchen y te copien la idea? Bueno, vamos a tocar fibras. A ver, desde la misma universidad a uno lo preparan para ser muy buen médico y no más. Porque el médico que decide emprender o que decide hacer negocio es casi que un pecado. Entonces, cuando vos vas a mirar, los médicos somos muy buenos en medicina y ya, ¿cierto? Algunos, pues obviamente estoy generalizando, algunos con historias familiares muy importantes. Yo tengo conocidos médicos muy tesos en su área médica, pero también son ganaderos,
¿sí? También tienen otros negocios aparte porque vienen de familia. Pero yo pienso que no sé en este momento, pero en la época en la que yo estudié era muy castrante. Usted se debe a su paciente y no más. Pero todo lo que fuera emprender o hacer negocio era malo en la medicina. Entonces, eso es una cosa. Porque también es difícil. Obviamente, en todas las profesiones, medicina no es la excepción, también hay muchos egos, ¿cierto? Entonces, como yo que soy el doctor, profesor, emérito y de la tal universidad y de tal otra, va a venir otro muchachito a decirme que esto es muy bueno y que eso que está emprendiendo no, porque no es él, porque no es él. Entonces ese problema de egos también es muy complicado y uno tiene que torear eso, ¿cierto? Entonces usted lo muestra por acá, entonces obviamente no falta el que se le arrima, venga, ¿y por qué no me enseña? Ah, yo te voy a poner mi trabajo para que vos lo hagas. No, deme su trabajo, yo se lo cuadro y se lo devuelvo a usted con la lectura y con todo. Pues yo, porque le voy a dar mi idea Mi o propiedad porque voy a intelectual. entregar mi innovación para yo perder todo lo que he estudiado y he trabajado en todo este tiempo. Total. Entonces, él está también el avivato, que quiere llevarse la idea para él sacarla, porque probablemente tenga Contactos. contactos, ¿cierto? Sin embargo, llevamos, pues imagínate, el primer desarrollo de esto fue 2018, cuando empezamos con todo lo de grasa, con todo lo de músculo, en la densitometría, que fuimos abriéndonos espacio. Entonces, Carlos, que es el tecnólogo, y yo siempre decíamos, estamos sembrando, algún día se cosecha Así es. y sigamos sembrando. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a ir desarrollando todos los puntos de interés en evaluación de grasa ectópica y seguimos con todo lo que ya estaba establecido, que era medición de grasa y medición de músculo, que eso sí estaba desde hace mucho, ¿cierto? De hecho, la medición de grasa y de músculo se pueden hacer por muchos métodos. Y entre ellos estaba la densitometría, ya eso lo habían hecho. Esa parte sí, ya habían hecho la medición de grasa y de músculo. Lo mismo que se hace con TAC, con resonancia, se puede hacer con ecografía, se puede hacer con perímetros, con pliegues. Eso todo está hace mucho. Pero volverlo como algo tan primordial no estaba. ¿Por qué? Porque seguíamos con el índice de masa corporal. Entonces, peso, talla, ustedes tienen normopeso. Peso, talla, usted tiene sobrepeso. Peso, talla, usted tiene obesidad. Y desde 1832 que lo desarrolló Quetelet y estamos en el 2026 y todavía lo usan. Entonces, cambiar esos parámetros, esos paradigmas de que no es el índice de masa corporal, lo empezamos a hacer desde el 2018 con los estudios que ya se tenían desde el 2005. Ya. Entonces, nosotros ya teníamos una base, pero todo lo que era el ROI de hígado, el ROI de músculo y el ROI epicárdico y la grasa visceral y los ROIs para cirugía plástica, todo eso es innovación de nosotros. Eso no está en ninguna parte. Entonces, ese sería lo que uno soñaría que sería muy bueno para el beneficio del paciente, ¿cierto? Porque es que en salud vos para qué innovás por el bienestar de la gente. Sí, pero por ejemplo, complementando eso que decís, ahorita hablábamos de los egos. En todas las carreras hay, por supuesto que sí. Pero ustedes, en particular los médicos, hacen un juramento hipocrático, se dedican literalmente en, pues en cuerpo y alma Ujú. a su paciente. Entonces, si hay una idea que puede mejorar la vida de las personas, ¿por qué poner por encima el ego que el beneficio del paciente? Pues aquí una... Total. Sí, es difícil, pero pasa. Pues, ahora, en Medellín ha sido muy distinto porque ha sido muy bien recibido.
De hecho, por lo que yo te contaba, yo que soy lector de los exámenes, yo veo la cantidad de médicos que le creen al proyecto, que le creen al examen. Pero de ahí hay un salto hasta México, a la UNAM, que quiso decir, venga, eso es muy, muy interesante. Muy ganador. Venga, sí, venga, hagámoslo, desarrollémoslo. Obviamente hay problemas políticos en este momento en México y con el gobierno de turno, pues se disminuyeron mucho los recursos. Entonces, algunos de esos proyectos están en stand-by, Pero que no hay plata. crees que en México se pueda llegar a desarrollar primero que acá en Medellín? Pues a posicionar. Pudiera ser, pero volvemos a lo mismo. Allá hay unos cacaos muy tesos que no le creen mucho, pero hay Ya. otros que sí. Entonces, tendría uno que llegar a mirar cómo entrar a ambos bandos. En Colombia lo hemos trabajado por todos lados, lo hemos expuesto en Cartagena, en Cali, en Barranquilla, en Manizales, en Bogotá, Bucaramanga, hemos mostrado y la respuesta también va en lo que yo te digo, el médico está muy hecho para el paciente. Entonces, Claro. las respuestas que recibimos muchas veces desde los mismos médicos, eso está muy bacano, pero es que aquí eso no lo hacen. Bueno, yo se los hago. O sea, busquen qué pacientes quieren evaluarlos. El equipo está ahí, allí, allí, allí. Me mandan los estudios, yo los leo para que ustedes puedan empezar a tener esa información que es muy importante para usted como médico. No Ahora, pasa. ahora que hablamos de todo este avance, ¿cómo crees que podría influir, por ejemplo, la inteligencia artificial en la medicina? Mucho, en mucho. De hecho, yo vengo estudiando, ya he hecho un par de conferencias sobre inteligencia artificial en medicina. Pero eso, qué pena ahí te interrumpo, pero eso, Dale. Jorge, que dicen de que no, que es que la inteligencia artificial va a entrar a reemplazar el médico, el abogado, o que ya la inteligencia artificial no necesita, pues vos no necesitas un contador, ya la inteligencia artificial te hace toda la contabilidad. O sea, ¿sí crees que va a llegar el punto de que la inteligencia artificial va a llegar a reemplazar la medicina? Con lo que No. hemos estudiado, no. No. A ver, la inteligencia, la inteligencia artificial va a ser una herramienta tan importante como cuando llegó el Internet a la medicina. Que vos pasaste de leer artículos en una hemeroteca, que eran papeles, a vos poder tener acceso a revistas de todo el mundo. Eso lo que le dio fue o sea, eso lo que hizo fue globalizar la medicina. Yo puedo leer qué hacen en Turquía, en Katmandú, en Nueva York, en Buenos Aires, por internet. La inteligencia artificial, en su red neuronal, me va a ayudar a disminuir errores en medicina. Porque yo voy a meter toda una información de un paciente y él, en la red neuronal, me va a traer esa información. Pero finalmente el que toma la decisión de cómo se maneja es el médico, no la inteligencia artificial. Porque recuerden que dentro de la inteligencia artificial está el black box, esa parte donde la inteligencia no tiene la información, pero se la inventa. No. Entonces también está la experticia del médico en ayudarse, pero no en dejarle todo, porque realmente es una recopilación de datos de todo el mundo donde te puede ayudar a dar unos diagnósticos mucho más certeros, pero no te va a reemplazar. Han hablado mucho que podría llegar a reemplazar a los radiólogos, no me parece. El poner la radiografía y que la inteligencia artificial la interprete va a ser una herramienta para el radiólogo. Pero finalmente el que tiene que verificar si lo que dijo la inteligencia artificial es verdad es el médico radiólogo. Porque quién quita que en una imagencita turbia
la inteligencia artificial no la sepa captar y se meta en el black box, te dé una Ujú. información errónea y si no hay un médico que está ahí, pues te van a dar otra cosa completamente distinta. Yo creo que es más que todo como apoyo, más no Apoyo, reemplazo. igual como fue cuando llegó el Internet. Se volvió una herramienta fundamental. Cuando usted en Internet no sabía una cosa, escribía y les aparecía la información. Es lo mismo, Lo ¿cierto? mismo. Pero nunca el Internet reemplazó al médico. Y en su época dijeron que Internet iba a acabar con la medicina, porque ya usted podía atender pacientes y eso sí es verdad. O sea, usted puede hacer telemedicina, pero tiene que ser el médico el que atienda al paciente. Total. Entonces, o sea, para mí el médico en este momento, 2026, que no sepa de inteligencia artificial, se está quedando Y yo creo que también igual aplica para todas las para carreras. todas, para Para todas las todas. carreras. No que me haga todo ChatGPT. O No, sea, no puedo depender de todo por sí, no, ChatGPT, pero utilízalo como un apoyo para esos black box que nosotros podemos exacto. tener. Entonces, por ejemplo, que hablan tanto de ahorita de los plagios porque hacen eh, el trabajo de el trabajo del colegio lo hacen en ChatGPT o el de la universidad, entonces que ya lo está haciendo es otro y no el alumno. Pero hay que mirar una cosa. Si yo llego y me meto a ChatGPT y pongo, hágame el resumen de tal libro para presentarlo, ¿sí? Y vos lo entregas así, eso está mal hecho. Pero si vos coges esa ayuda, la lees, la corregís, estás aprendiendo igual que si te leyeras todo el libro. Total. Porque yo, por ejemplo, muchas veces, a mí, o sea, yo soy muy inquieto. Entonces, yo me pongo a leer y rápidamente me salgo de la idea, porque leyendo, por ejemplo, un libro, ahorita empecé a leer un libro de emprendimiento y finanzas. Entonces yo me pongo a leer y entonces está diciendo, mire, en la economía familiar, usted no debe explicarle a su hijo por qué no se le puede dar todo esto porque es que económicamente es difícil. Un ejemplo. Sí, Entonces yo ya me quedo pensando en el ejemplo que yo mismo me pongo. Entonces me pierdo en la lectura porque me quedo en el párrafo que leí ideando cómo lo aplico. Entonces, por ejemplo, los audiolibros me gustan mucho. Cuando usted se pone a mirar, usted puede hacer audiolibros con inteligencia artificial. Usted llega y le dice, póngame este libro, pásemelo en audiolibro y yo lo oigo. Pero si usted tiene que oír el audiolibro, es como si lo estuviera leyendo, solo que lo estás escuchando. Entonces, podés incluso, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas. Entonces, en la forma en la que vos puedas interactuar, pero para aprender, no hay problema. Entonces, yo por eso no digo, ay, es que lo hizo en ChatGPT, es muy mal hecho. No, es mal hecho si yo pongo en ChatGPT, lo entro y ni siquiera miré qué es. exacto. Pero si yo lo leo, lo corrijo, ya hice el trabajo. Es exactamente lo mismo, solo que puede que yo no tenga esa facilidad de expresión para escribir 3.500 palabras, pero tengo la idea y ya después de que me ayude la herramienta y yo lo lea y me parezca que quedó bueno, hice mi trabajo. ¿O no? Pues Total. pienso Así yo. es. No porque lo estás utilizando igual como un apoyo. Exacto. Yo quiero que me digas a futuro, Jorge, con tu proyecto, con tus socios, ¿cuál es esa visión que tienes de tu negocio? ¿Cómo te ves en 5 años con tu negocio? ¿Cómo te proyectas? ¿Cuál es ese sueño a futuro? Yo quisiera que esta herramienta de tecnología en medicina se regara por todo el mundo, porque es que es una ayuda, es una herramienta más diagnóstica de bajo costo, Eso es otra cosa, bajo costo. para la humanidad. Porque yo puedo medir la grasa por resonancia y es el gol estándar. Pero ¿cuánto vale una resonancia? ¿Y cuánto vale hacer una resonancia de todo el cuerpo? ¿Cuánto tiempo te tenés que quedar quieto para una resonancia de todo el cuerpo? Entonces también hay que sedarlo. Entonces, ¿qué implica sedarte? Un consentimiento informado, un riesgo. Esto es, usted se acuesta y el examen dura 3 a 5 minutos. Y ya.
Y yo con esa información que me da el equipo, desarrollo todo lo otro. Entonces, yo quisiera que esta herramienta, que es muy buena y que en este momento la mayor pandemia global es la obesidad. Sí, Y yo con esto puedo mirar los cambios del paciente, hacerle seguimiento, diagnosticar al paciente. La pérdida de masa muscular, la puedo diagnosticar, la puedo medir y la puedo corregir, porque yo puedo hacer seguimientos. Y los puntos de interés a nivel de grasa epicárdica, a nivel de grasa hepática y muscular, van a evitar el desarrollo de muchas enfermedades crónicas, ¿cierto? Ahí la grasa epicárdica está muy relacionada con enfermedad coronaria, o sea, con infarto, o con fibrilación auricular, que es una arritmia. Si yo veo un montón de grasa, puedo empezar a intervenir ese paciente para que no la desarrolle. Todo eso es lo que yo quisiera. O sea, está la herramienta, pues qué bueno que se pudiera difundir en el mundo y me encantaría ser expositor en todos lados enseñando este proyecto que llevo tantos años desarrollando. ya. Pero con la ayuda de Dios, con todo el conocimiento, con toda la experiencia, como decía tu socio, estamos sembrando, vamos a recoger, eso se va a dar. Mm. Y por último, quiero que me digas de todo corazón cuál es el consejo que le darías a un emprendedor. Voy a hablar desde la salud. Hágale. Siempre que tengas una idea que sabes que va a beneficiar a un paciente, no dudes en hacerlo, porque nosotros preferimos la comodidad de atender y de tratar, pero todo lo que vos hagas de emprendimiento para prevenir desarrollos de enfermedades, eso siempre va a estar bien visto desde arriba, porque es una ayuda a la humanidad. Pero si tenés ese sueño, buscalo, trabajalo. No importa que te critiquen, que te tiren duro, no importa. Igual lo van a hacer. Bueno o malo, siempre va a haber alguien que va a estar ahí detrás diciendo que no, que es malo, ¿cierto? Entonces, ideas, sueños que tengan en salud, hay que desarrollarlas. En medicina faltan muchas cosas y hay que emprender. Y es realmente claro que los emprendimientos en medicina, muchos no han sido desde la medicina, de otras áreas. Entonces, que los médicos también tengamos esa iniciativa de investigar, de buscar proyectos, de desarrollar cosas en, en beneficio de la humanidad y no quedarnos siempre ligados a la atención en el consultorio o en una clínica, que eso es más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, ideas que tengan, los sueños que tengan, no duden en emprender, arrancar, trabajarles, buscarles si son factibles y desarrollarlos. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Jorge, gracias por estar acá, por contar tu historia. Es innovadora, eres un médico, eres el primer médico emprendedor que tengo después de 37, 36 capítulos, ya no me acuerdo. Entonces, de verdad, gracias por contar tu historia, gracias por motivar, porque sí se puede ser médico y también empresario. Total. Y nos vemos en un próximo capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Aquí abajo van a quedar las redes de Jorge para que lo contacten, para que vayan, lo visiten, para que se hagan estudio. Y ojo, porque hace poquito leí que se está incrementando el infarto en los jóvenes por el trasnocho, por el licor, porque comemos mal, porque la rumba. Entonces hay que ver que no tengamos por ahí una grasita en el corazón mal puesta. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Emprendimiento sin Hasta Zapatos. luego. Chao.